Creo que primero se le viene a la mente cuando escucha educación cristiana. Para mí, educación cristiana, dice la educación cristiana se trata de desarrollar niños que crean y vivan verdades eternas, que caminen en valores cristianos, que han demostrado ser innovables a lo largo de los siglos y que permanecen sin importar cuál sea la cultura. Ese que mi pensamiento que me vino acerca de la educación cristiana. Amén. Ok. Pero cuando escuchamos muchas veces la materia o la palabra educación cristiana, en su mayoría nos abocamos y pensamos directamente en la escuela bíblica o en la escuela dominical, ¿no? Dice educación cristiana, ¿no? O piensa en su totalidad de la educación. La escuela bíblica ciertamente es parte de la educación cristiana, ¿no? Recordemos que los domingos de la mañana en nuestras iglesias evangélicas tenemos la escuela vacación o la escuela dominical y ahí entra la educación cristiana, pero no solamente es esa parte. Educación cristiana abarca centros educativos, preescolares, primaria, secundaria, la iglesia infantil, capacitación para obreros, capacitación para jóvenes, educación musical, entrenamiento misionero y capacitación para liderazgo, discipulado, intercesión. ¿Sabe qué? La educación cristiana viene a hacer todo lo relacionado, uno, como hacía el hermano Alfredo, con la educación y luego con la parte cristiana. Todo lo que usted haga en la iglesia, un taller para maestro, un taller para consejería, un taller para las chicas del pandero, un taller para el ministerio de intercesión, para consejería. O sea, todo lo que usted haga dentro de la iglesia, dentro de un colegio cristiano, dentro de una universidad cristiana, dentro de todo lo que se tiene que ver con educación y tiene que ver con valores y principios cristianos, englomera la educación cristiana. O sea, la educación cristiana no solamente es la escuela dominical, sino todo lo que encierra. Así que lo que vamos a hablar en este tiempo, en todo esta materia, es precisamente eso, de la educación en general, pero que se hable de Cristo. Ahora, ¿por qué la educación cristiana? ¿En qué consiste? ¿Cómo vamos a implementar programas para la educación cristiana? Y vamos a ver eso, hermano. ¿En qué consiste la educación cristiana? ¿Por qué la educación cristiana? ¿Y cómo nosotros vamos a implementar programas para la educación cristiana? Vamos a tratar de compartirlo en una pantallita. Ahí está. Ok. Y ahí va. Ahí está. La educación cristiana es uno de los ministerios claves dentro de la iglesia. Escuche bien, esto es importante. La educación cristiana es uno de los ministerios clave dentro de la iglesia. Se nutre de la Biblia, la teología, la historia cristiana y la experiencia cristiana para el contenido de sus enseñanzas. Tiene una herencia de verdad cristiana para recibir, entender y transmitir. También es la responsable de nutrir la fe en las personas a las que ministra. Hermanos, la educación cristiana es uno de los ministerios claves dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros
como iglesia cristiana no tenemos educación cristiana, no tenemos educación, no tenemos escuela dominical, y en la escuela dominical se reparte por clases como un colegio. Entonces, si una iglesia no tiene escuela dominical, no practica la educación cristiana, esa iglesia viene con el tiempo a decaer. ¿Por qué? Porque no está nutriendo de Biblia para los mayores, para los jóvenes, para los niños y para los más chicos. Pero lastimosamente hoy en día hay muchas iglesias que ya no tienen escuela dominical. Para los niños, los más bebés, lo meten a una aula y ahí lo hacen pintar y nada más. Entonces, hermano, la educación cristiana es uno de los ministerios claves dentro de la iglesia. ¿Cómo están, hermanos, en sus iglesias? ¿Hay escuela dominical? ¿Cómo están en sus iglesias? La verdad, pastor, todavía nosotros no tenemos escuela dominical porque todavía estamos bajo de un árbol y estamos llevando la obra con los niños, con los jóvenes, pero todos los sábados nomás, pastor, desde las 5 hasta las 6 de la tarde, eso sería, pastor. Hermana Felipa, pero eso es educación cristiana. Tal vez los domingos, como usted me dice, que no tienen los ambientes, pero los sábados lo que están haciendo con los jóvenes es parte de la educación cristiana. Pero con el tiempo se tiene que tener los domingos. Hermano Alfredo, ¿cómo están en el tema de la educación cristiana en la escuela dominical en su iglesia? Bien, pastor, nosotros aquí en Brasil tenemos escuela dominical y también enseñanza de los niños, nos reparte, también solo falta a veces cuando los jóvenes, más que todo ahí, falta porque faltan los maestros, eso sería después los demás nos dividimos. Yo creo que mismo yo entendía cuando estaba. Aló, Ya. pensé que se cortó ahí. Bien, mismo entendía cuando estaba en Bolivia, ya en misión, cuando era pequeño, mismo cuando era juventud y misma clase era divisiones, algo muy interesante. Desde ahí aprendí, y entonces aquí es lo mismo. Y hay unas iglesias también aplican mismo. Hay algunos lugares que no hay. Entonces yo veo que cuando mayormente nos cruzamos con los hermanos y nos preguntamos y dicen, ¿será que es verdad que están hablando así? O sea que eso sería falta de la palabra, porque cuando no pasan la escuela dominical, yo creo que no entendemos tan fácil, ¿no? Entonces yo creo que cualquier pastor escuchan, entonces a veces creen, o será que es verdad, entonces yo creo que no están pasando escuela dominical, creo, ¿no? Entonces en esas dificultad puede haber más adelante para esas iglesias que no están aplicando, ¿no? Sería ese, pastor. Nosotros aquí sí pasamos, pastor. Qué bueno, hermano Felipe. Desde Yapacaní, buenas noches. Bienvenidos a la nueva materia. Buenas noches, Pastor Valdir. Dios le bendiga. Un gusto verlo y saludarle también a los demás hermanos. Perdón por el atraso, Pastor. No podía entrar en la... estaba equivocada en el código, creo. Pero ya estoy Ya. acá. Mi esposo no va a poder estar hoy
Ya en la próxima clase va a estar. Ok, Bendiciones, pastor. ok, hermana, estamos hablando de la educación cristiana. Yo les decía rápidamente, educación cristiana encierra todo lo que tiene que ver con la educación y el ámbito cristiano. Y dentro de la educación cristiana está la escuela dominical. ¿Cómo está la iglesia en la escuela dominical, hermana? ¿Ya tienen escuela dominical? ¿Tienen clases? Amén, pastor. Sí, se está haciendo. Estamos ya en ello. Con la ayuda del Señor estamos avanzando. Está todo bien, pastor. Qué bueno. Entonces, seguimos entonces. Dentro de la educación cristiana les decía que la escuela dominical es parte clave del ministerio dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de escuela. Es una escuela donde los niños van y pasan clases y tener buenos maestros, buenos educadores. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Alguien que pueda leer, por favor, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda Timoteos capítulo 2, versículo 2. Sí. Dice así, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, lo que les decía al comienzo, que dentro de la educación cristiana tiene por herencia de recibir, entender y transmitir. Recibir, entender y transmitir. ¿Qué dice nuevamente? Léalo, hermano, segundo Timoteo. Escuche bien, ponga la atención. Dice así, lo que has oído de mí ante muchos testigos, Ahí nomás esto aparece. Dice, lo que has oído de mí. ¿Eso qué quiere decir? Que está recibiendo. Ahora siga leyendo. Esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto encarga a los hombres idóneos, o sea, entender y luego, ¿para qué? Siga leyendo lo último, repita. Para enseñar también a otros. Eso es transmitir. Entonces, dentro de la educación cristiana, uno recibe, uno entiende y uno transmite. Se nos informa que la enseñanza no es un ministerio de mediocridad, sino un ministerio de multiplicación. Ningún ser humano está totalmente consciente del poder que recibe en la enseñanza. ¿Sabe qué? Cuando usted recibe la enseñanza, es tan poderosa porque yo creo que usted estando en el seminario, desde que comenzó hasta el día de hoy, hasta esta materia que tiene, yo creo que usted se ha dado cuenta del cambio que ha tenido. Uno, en el cambio teológico, en el conocimiento de la verdad o poder entender más la verdad. Y en el conocimiento, en el cambio personal que usted ha tenido. ¿No? Y acá mire, la enseñanza sabe que es tan poderosa que nos mueve la cabeza, nos mueve muchas veces, nos saca. Yo sé que usted a lo largo del seminario ha tenido algunos conflictos personales usted mismo, que creía que era así, porque así le enseñaron. Pero cuando llega a estudiar a profundidad las escrituras, se da cuenta de que como que hay un choque. Oiga, pero si a mí me enseñaron de esta manera, pero la palabra dice de esta otra manera. Entonces como que hay un choque, ¿no? Entonces, hermano, ningún ser humano está totalmente consciente del poder que reside en la enseñanza. Ahora, usted, lo que está haciendo hoy, está recibiendo, tiene que entender y de aquí tiene que salir a transmitir.
Como dice en segunda de Timoteo, lo que has oído de mí, te encargo que busques hombres fieles para que transmitan la palabra. Entonces, el desafío, hermano querido, que está aquí en el seminario, es que usted reciba, hoy está recibiendo, tiene que entender y mañana tiene que transmitir. Entonces, cada vez que una persona enseña, escuche, esto es importante, cada vez que una persona enseña, inicia un proceso que idealmente nunca termina. Hermano, nosotros nunca terminamos de aprender. Nunca usted va a terminar de aprender. No es porque uno esté de docente del seminario, no, ya lo sé todo, no. Nosotros nos seguimos preparando. Yo sigo preparando, me sigo sacando un diplomado, me sigo preparando porque nunca uno deja de aprender. Entonces, hermano, el estar acá en el seminario no quiere decir que no sabemos, sino que nos estamos nutriendo de cosas más interesantes. Tal vez usted pasó a algún seminario, tal vez usted tiene unos 20 años de experiencia, tal vez usted tiene 15 años de experiencia en el ministerio, pero hoy está aprendiendo nuevas cosas. Tal vez puede ser que esta materia alguien la llevó hace 10 años, pero con otro docente, con otra mentalidad, con otra perspectiva a la que la está pasando conmigo. Y puede ser que aquí a 10 años vuelva a pasar la misma materia, pero con otro docente, con otro contenido, con otra vista, ¿no? Entonces, ninguna persona, hermano, deja de aprender. El momento en que nosotros dejamos de aprender o nos creemos que lo sabemos todo, estamos mal. La iglesia debe enseñar, escuche bien esto, la iglesia debe enseñar, no es opcional, sino tiene que ser la esencia de la iglesia. No solo es bueno, sino necesario enseñar. Por eso le decía, hermano, cuán importante es que tengamos escuela dominical en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque el pastor está enseñando a los adultos, pero ¿qué de los niños? ¿Qué de los adolescentes? ¿Qué de los jóvenes? ¿No? Y tienen que tener maestros especializados para cada clase, para cada ministerio. Entonces, es importantísimo, hermano querido, que la iglesia debe enseñar, no es una opción. Ah, no, si quiere la iglesia que enseñe, no es opcional. Debe de enseñar la iglesia, debe de tener, ¿no? Si está comenzando, mucho mejor, no, es que recién estamos comenzando, mejor cuando recién comienza, porque dentro de la escuela dominical, dentro de las clases de diferentes edades, sabe que usted lo está nutriendo, porque esa gente está llegando recién a la iglesia, está llegando con hambre, está llegando en blanco, y depende de nosotros qué le enseñamos a los nuevos para que ellos sigan dentro de la vida cristiana. Preguntas hasta aquí, dudas, comentarios, alguna curiosidad. Bien, pastor, algo muy importante, ¿no? Yo tenía, sí, fue desde pequeño y instruido desde mi padre, pero cuando en Bolivia, ¿no? Y cuando llegué aquí a Brasil y entré a un instituto ahí para poder estudiar teología, ahí cuando estudié tras las escrituras y vemos que el bautismo había, pero en Bolivia no se hizo. Eso me confundió fatal para mí, pastor. Fue un choque muy, es como decir la gente decía, nosotros buscamos bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que más usaban en tiempo. Entonces, cuando yo aquí leyendo, no fue ningún varón así usó. Yo necesito ser bautizado del Espíritu Santo y no del bautismo del agua. Aunque no era para la salvación,
pero necesario era hacerla, cumplir, ¿no? Entonces, ese un poquito tuve cuando ya estudié las escrituras, pastor, entonces me ayudó bastante algunas cosas que allá no se aplicaba y en aquí ya viendo las cosas. Otro también, que un pastor que aplicando las escrituras, conforme a las escrituras, se sale de las escrituras, eso también para mí no fue tan bien, pero cuando ya conoces eso pasa. Cuando no conoces, como que aceptamos nomás, pero cuando ya conoces, yo creo que ves las escrituras que no es así. Entonces, una vez el pastor pasó así y yo dije, pastor, al final, ¿no? Porque yo estaba estudiando, entonces al final cuando dije, pastor, podemos conversar, le dije entonces sobre este asunto. Pastor, lo que dijiste, pero la escritura no dice así. Ahí fue un poquito para mí también, entonces, a veces somos humanos, nos escapan las palabras, solo dijo ahí. Muy bien, me entendió, pastor, algunas partes ahí. Eso me ayuda, pastor, a mí bastante cuando meditaba tras día y aún se me grababan en la mente antes que no estudiase las escrituras, no tenía en la mente, pero cuando más leyes, porque vine desde Génesis hasta ya llegando hasta Evangelio y fue así. Aún en lo que durante este tiempo que estamos estudiando y me ayudó, tenía que estudiar todo el Mateo, todo el Lucas y para poder comprender, para poder que si es realidad, a veces el maestro siempre por encima nos pasa, entonces tenemos que profundizar si realmente es eso, ¿no? Me ayudó bastante crecer en la fe, pastor, y no dudo, ahí tengo una confianza en lo que dice las escrituras, no falla, pastor. Ahí me ayudó bastante, pastor, sería de mi parte. Gracias, pastor. Amén. Entonces le decía, hermano, que la iglesia debe enseñar. No es opcional, no es que si yo quiero, debe enseñar. Debe ser la esencia de la iglesia enseñar, tener la escuela dominical. Les decía que la escuela dominical es parte fundamental del ministerio de la iglesia. La educación en la escuela dominical es parte de la educación cristiana. Le decía que la educación cristiana encierra todo lo que se hable de educación dentro del cristianismo con valores y principios. Encierran universidades, seminarios, institutos, colegios evangélicos. Y dentro de la iglesia, si usted da un taller, está hablando de educación y está metiendo valores cristianos. Entonces, la iglesia debe enseñar. No es opcional, sino una esencia, sino esencial. Tiene que enseñar. Y le decía, muchas veces decimos nosotros, recién estoy comenzando, mejor cuando una iglesia recién está comenzando a tener su escuela dominical porque los jóvenes, los niños, las personas adultas están llegando en blanco. Y es ahí que nosotros tenemos que aplicar la educación cristiana, la educación bíblica. Mire, esto es importante. La iglesia que deja de educar, deja de existir como iglesia. El cristianismo debe ser propagado. Escuchen bien esto, mire. La iglesia que deja de educar, deja de existir como iglesia. Porque ¿qué va? La iglesia tiene que educar, hermano, tiene que enseñar, ¿no? Y si no tiene jóvenes, pero tiene adultos. Tiene adultos. Si no tiene adultos, tiene niños. Acá en una iglesia de nuestra denominación, la mayor parte son niños, pero tienen escuela dominical, le está enseñando a los niños y ellos están creciendo. Ahora debemos enseñar porque Jesucristo lo ordena, no porque la iglesia lo ordena, sino porque Jesucristo lo ordena. Y vamos a ver un montón de versículos. Hermana Felipa, Mateo 28, 19 al 20. Hermano Alfredo, me prepara Marcos 16, del 15 al 16. Hermana de Yapacaní, me alista Lucas 24, del 46 al 48.
Pastor, una preguntita, a mi mamá le dijo a San Mateo 18, ¿cuánto? ¿Versículo? Por favor. Mateo 28, 19 al 20. Pastor, era San Marcos 15, versículo. 15 al 16. Está bien. ¿Puedo anticipar? Ya está. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron Marta Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió. Mateo 28, hermana, Mateo 28, 19 al 20. 19. Mateo 28, 19 al 20. Ay, perdón, pastor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermano Alfredo. San Marcos 15, 16. Entonces los le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Marcos 16, del 15 al 16. Pastor, es capítulo 15, 16, ¿no ve? ¿O es Marcos 16, 15? 16. Perdón, pastor. 16, 15. Dice así, Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ya. Lucas 24, del 46 al 48. Amén, pastor. Dice así la palabra del Señor. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Miren, hermano, yo les decía al comienzo que debemos enseñar porque Jesucristo lo ordena. Si usted mira atentamente lo que dice Mateo 28, dice, enseñándoles que guarden las cosas que hoy he mandado. Aquí habla de enseñar. ¿Y quién habla? Jesús. Si nos vamos al libro de Marcos, le dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No, predicar, enseñar nuevamente, habla Lucas, y le dijo, así está escrito, que fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predique su nombre, nuevamente la palabra enseñar, predicar, dar las buenas nuevas. Ahora yo le voy a leer Juan, capítulo 20, 21 al 23. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitéis los pecados,
les son remitidos. A quienes se les tuviere, les son retenidos. Nuevamente le dijo, otra vez pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo les envío. O sea, como me enseñó el Padre a mí, yo también a ustedes les enseño. Hechos 1:8 habla, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuevamente, enseñar, ir a predicar a toda criatura. Hermano querido, es importante que nosotros debemos enseñar, no porque la iglesia lo exige, no porque el pastor tiene capricho y él quiere que usted tenga una escuela dominical, sino, ¿por qué? Porque Jesús los manda. Y vamos a seguir, mire, en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder para que vayan y sean testigos, para que vayan y hablen la palabra, para que vayan y enseñen la palabra, para que vayan y prediquen la palabra en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hermana Olga, ¿por qué debemos enseñar? Amén, pastor, porque la misma palabra nos manda. Jesús ha dejado en su palabra que enseñemos, ¿no? Y es importante, como anteriormente decía usted, pastor, de la escuela dominical, es cuán importante. Acá tenemos, aprovecho el momento, pastor, tenemos más mayores y niños, jóvenes tenemos pocos, pero estamos haciéndolo con lo de la escuela dominical con los niños porque hay muchos fines de semana que están numerosos ellos, algunas, algunos fines de semana, pocos, ¿no? Pero hay otros que sí. Y aparte de enseñar el Evangelio, la palabra del Señor, también se les enseña a los niños algunos malos hábitos que ellos vienen, ¿no? De, de sus hogares. Eh, Hay esa oportunidad de enseñarle agregado a la palabra muchas cosas, pastor, y los niños son como las esponjitas que van absorbiendo todo lo que uno les enseña, y qué hermoso es verlos alabar al Señor, y son rápidos ellos para captar. ¿Correcto? Amén. Hermana Filipa, ¿por qué Se debemos de cortó. enseñar? ¿Cómo dice, pastor? ¿Por qué debemos de enseñar? ¿Qué dice? ¿Qué ha aprendido? Así como está escrito la palabra del Señor, ¿no? Porque nuestro Señor Jesucristo nos manda, ¿no? Que nosotros enseñemos, ¿no, pastor? Y eso sería, pastor. Hermano Alfredo, ¿por qué debemos de enseñar? Porque Jesús mandó en primer lugar a sus discípulos para que enseñaren y proclamaran el Evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén hasta el último de la tierra, aún todavía lo que dice en Hechos, que dice, cuando vosotros recibiréis el poder, desde ahí saldrán ellos a anunciar el Evangelio a todas las criaturas, ¿no? Entonces, creo que es el mandato de Dios para todos los creyentes, nosotros, entonces debemos, aunque no ocupamos un lugar, pero siempre nos encontramos en afuera con alguien para poder proclamar o compartir el Evangelio. Sería eso, pastor. Muchas gracias. Amén. Vayan anotando una sola tarea, le voy a dar una sola tarea. Anótense.
ya. Y esta tarea usted tiene tiempo de mandármela hasta la última clase, ya. ¿En qué consiste la tarea? Va a consistir en que usted se va a grabar unos 3 minutos a 4 minutos, máximo 5 minutos, un video enseñando en una escuela dominical. Ya sea niño, ya sea adulto, ya sea adolescentes, juveniles, prejuveniles, no sé, la clase que usted pueda. Si en su iglesia no hay niños, pues enseña adultos. Pero eso no quiere decir que usted va a enseñar los 4 minutos o lo va a reunir. Venga un ratito, lo voy a reunir en 4 minutos. No. Usted va a enseñar toda una escuela dominical. Hable con su pastor, me va a decir, pastor, que tengo esta tarea de enseñar una clase, pero usted se va a grabar solamente unos 4 minutos para que yo vea que usted está enseñando, y si tiene alguna fotito, magnífico, y si tiene una foto con su pastor, me envía. Nada más en la tarea, pero quiero que usted prepare su tema. Usted me va a decir, pastor, usted me manda el video, alguna foto y abajo, pastor, mi tema es liderazgo. Mi tema fue prevención de la violencia a través de la Biblia, no sé. Pero usted me tiene que entregar esa tarea, tiene hasta el 20 de diciembre. ¿Tienen duda? Sí, pastor. Eh, estaba pasando, pastor, en la escuela dominical con los mayores y estábamos en Pedro y estaba abarcando, pastor. Ahora me pedí permiso y porque estoy próxima semana saliendo para Bolivia, pastor, de viaje. Esa es si no, ya, no sé cómo podría ser otra forma, pastor. Usted, cuando llega a Bolivia, usted llega a Bolivia, se va a congregar en una iglesia, tiene una iglesia que lo espera o no. Sí, voy a congregarme allá donde asistía antes, ahí voy a llegar. ¿Y qué tal? Entonces, Pero hable con el pastor, dígale, pastor, yo vengo de Brasil y yo estoy en el seminario y tengo esta tarea. Si usted me da el sí, si espacio, ellos me dan esa oportunidad, magnífico, ¿no? Sería para mí una oportunidad, ¿no? belleza. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, no ha dicho. Hermanos, es hasta el 20, anótese, hasta el 20 de diciembre, ¿ya? Mire, tiene casi 3 semanas, o 3 domingos, o 3 jueves, no sé si hay clase, culto de oración, usted enseña ahí, otra vez pero le digo, usted me va a indicar el tema que enseñó, unos videitos de unos 4 minutos, usted enseñando, y ahí graba a los que están escuchando y me manda algunas fotos y tiene su nota. ¿Alguna duda más? ¿Entendieron todos? Pastor, tenía ¿cómo un poquito nos podías comentar sobre los de aquel tiempo, por lo menos Torah? Es muy importante que ellos conocieron desde pequeño, ¿no es verdad? Entonces, eso les ayudó para mantenerse firme en lo que dijo Dios a su pueblo. Pero en este tiempo cambia, ¿no? En nuestro tiempo, porque los niños ya no van directamente a conocer Torah o la escritura, ¿no ve? Si nos van mixturado con el colegio y no es fácil con los niños. Los niños mayormente reciben más horas sobre sobre escuela
y ahora la bíblica es poco tiempo. Entonces, ¿cómo podría más influencia? Creo que en ese sentido, tanto para los jóvenes y para los niños, como en ese sentido nosotros podíamos tratar en este tiempo, pastores, sería mi pregunta, porque en aquel tiempo era un poco más fácil los judíos, ¿no? Sí, hermano. A ver, vamos a hablar un poquito de esto, es muy importante. La educación, ¿dónde tiene que nacer? ¿De dónde tiene que comenzar? Desde casa, ¿no? El niño, el niño va al Amén. colegio, el niño va al colegio no a aprender a saludar, no a aprender a decir gracias, no, por favor, no. El niño a la escuela va a que le enseñen a sumar, a que le enseñen a restar, a multiplicar, a leer, si usted no le enseñó en casa. Es obvio que el maestro o la escuela va a alimentar o retroalimentar los valores pero los valores que ya usted le enseñó en casa, ¿entiende? Entonces, si nos vamos a la escuela bíblica o a la escuela dominical, es lo mismo. El niño ya tiene que ir con su Biblia, aunque no sepa leer, pero el niño ya tiene que haber mirado en casa a papá, a mamá, orando, a papá, mamá con la Biblia en la mano, a papá, mamá escuchando la música cristiana en casa, con sus devocionales. O sea, el niño ya tiene que saber de que está yendo a la iglesia, a que el maestro de la escuela dominical, ya sea Estrellita, Joyita, no sé cómo se llama, para retroalimentarle lo que ya en casa él aprendió. Pero en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los judíos, hasta el día de hoy, el niño tiene que estar hasta los 13 años leyendo la Torá. No, o sea, la Biblia completa, el Antiguo Testamento. Entonces, nosotros, hermanos, el niño tiene que ir a la escuela dominical, ya él sabiendo qué es orar, o sea, ya él tiene que haber escuchado en casa que orar es hablar con Dios. Pero muchas veces nosotros, no, lo dejamos, dejamos y cometemos ese error, que todo lo enseña el colegio. Y en el caso de nosotros como cristianos, que todo le enseña la maestra de la escuela dominical. El niño ya tiene en casa, tiene que haber escuchado, Sansón era un muchacho, Jonás no hizo caso, somos soldaditos, y él ya tiene que haber aprendido esas canciones y llegar a la escuela dominical sabiendo esas canciones. ¿No? O sea, no le dejemos toda la responsabilidad al pastor, no le dejemos toda la responsabilidad al de la escuela dominical, sino nosotros desde casa. Es por eso que mire cómo habla 2 Timoteo, ¿no? Dice, lo que has oído de mí, ¿no? Y en otra parte de Timoteo habla, ¿no? Lo que has oído de tu abuela Loida, le pasaste a Eunice. Entonces, mire, como desde la abuela ya le había enseñado a Timoteo los valores éticos, morales. Entonces, hermanos queridos, nuestra responsabilidad de nosotros como papá, mucho más de nosotros como estamos enseñando la palabra, que nuestros hijos por lo menos nos vean orando. Si son pequeños, si son niños, que nos vean orando con la Biblia. Y cuando el niño va creciendo, hacerlo orar, aunque sea por los alimentos, por más que diga Señor gracias o papito Dios, que diga algunas palabras, pero que ya se vaya acostumbrando a leer. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, pastor. Amén. Hermanos queridos, dejamos hasta acá la clase de esta noche. Nos vemos miércoles a las 8 de la noche. Los que quieren el texto, me escriben ahí al grupo, me dicen yo quiero un texto
y yo le voy a tratar de enviar hasta el día miércoles ya su